Es legalidad más emprendimiento igual equidad. Es lo que él plantea. Si usted genera más legalidad y una cultura de la legalidad y ataca muy bien toda la delincuencia en diferentes niveles, y a eso le suma la capacidad de emprender, generación de empresas y sobre todo de empleo, eso le va a dar al final una sociedad más equitativa. Es lo que plantea el presidente. Eso hubiese sido lo más interesante de la discusión de ese Plan Nacional de Desarrollo. Tal vez, si nos tomamos en serio la discusión, ¿qué se entiende por legalidad, por emprendimiento y sobre todo por equidad? No lo hemos discutido, ninguna de las tres no lo hemos discutido. Mi compañero Gustavo Petro, tal vez lo conocen ustedes, senador de la República, hizo una muy buena intervención que los invito a escucharla sobre el planteamiento que él hace, que esa ecuación debería invertirse, que no debería ser legalidad más emprendimiento igual equidad, sino que él plantea la equidad debe estar por encima de todo. Es más, una buena política de equidad te va a generar supuestamente las dos condiciones iniciales. Una buena política de equidad, que a nosotros digamos que nos gusta mucho la palabra equidad, sino hablando en sus términos, nos gusta hablar más de justicia social, económica, otras cosas más, nos va a permitir más bien una sociedad más legal y una sociedad con más emprendimiento y más capacidad productiva y sobre todo desarrollo económico. Los invito a ver esa intervención y reestructura la lógica de esa ecuación, la reestructura, ¿sí? Una política de equidad con justicia social, con justicia económica y con justicia climática, lo que nos va a permitir es más bien unos avances sociales tan importantes que lo que va a hacer es dinamizar la economía, tal como lo voy a explicar en este momento. Ya quiero llegar, espero concluir en estos 10 minutos, que ya me quedan, me demoré mucho ya la introducción. Adelante, profe. ¿Qué plantea el Plan Nacional de Desarrollo? Ya lo han dicho, más de lo mismo, o el continuismo, y no es simplemente retórica o un sesgo ideológico de los que presentamos este tipo de lectura. Continúa con el mismo modelo económico que nosotros podríamos cuestionar. Es decir, este modelo económico no nos gusta, nosotros haríamos otras cosas diferentes, para eso es que nos estamos pensando en un país diferente. Pero especialmente lo problemático de esta visión es que, como está planteado el plan de desarrollo, ni siquiera ellos mismos van a poder resolver lo que se comprometen. Y la lectura que vamos a hacer aquí, la lectura crítica, es sin salirnos de los propios parámetros de ellos, ¿sí? Sin salirnos, porque nosotros podríamos pararnos en otro lugar de enunciación para decir eso no nos gusta, pero no, es que partiendo de lo que ellos mismos están planteando, ni siquiera van a cumplir lo que supuestamente están planteando en unas metas muy precarias en todo sentido. No fortalece la matriz no disifica la matriz productiva, no va a fortalecer el emprendimiento y sobre todo no fortalece los sectores productivos reales de la economía. Y eso es lo que nos preocupa. Sin fortalecimiento de los sectores productivos reales, los que en verdad generan trabajo, los que son capaces de absorber la demanda laboral de una sociedad cada vez con un desempleo más alto, no lo decimos nosotros, eso es lo que está pasando, 12% de desempleo, no vamos a generar más emprendimiento y por ende tampoco vamos a generar más equidad. Y segundo, no es un plan, por lo dicho anteriormente, que verdaderamente ponga una senda, un horizonte de superación de la pobreza, ni mucho menos de la desigualdad. Ellos plantearon unos números muy mínimos que ya los vamos a revisar para que ustedes lo tengan presente, qué es lo que está por ese plan de desarrollo, pero si no fortalece lo primero en sus propios términos, ni siquiera va a llegar a lo segundo. No hay una política distributiva, nosotros tenemos una política distributiva económica mucho más acertada, más dura. La política distributiva de ellos es siempre a la inversa, y lo vimos en la ley de financiamiento. ¿Sí? A los que tienen se les da más, a los que no tienen se les quita. Entonces por eso no es compatible su discurso con lo que está planteando el autor. Qué pena ponerlo en eso, ¿no? De este tema a nivel productivo podemos mirar muchas cosas, ¿no? Y abordarlo de muchas maneras. Nosotros vamos a meternos por un indicador económico muy importante, que es la relación que tenemos nosotros económicamente con el mundo. En específico lo que se conoce como la cuenta corriente, ¿sí? Que es la relación entre lo que exportamos con lo que importamos, para mirar un poco cómo está la situación productiva de nuestro país. Ese es un indicador muy importante, insisto, pueden ser otros, pero miremos este es el histórico, desde 1992 de la cuenta corriente porcentaje del PIB a nivel nacional. Siempre después, desde la apertura económica, ustedes lo van a ver, desde 1918 a los 90 hasta la fecha hemos tenido siempre una relación deficitaria, una relación donde, en términos concretos, importamos más de lo que exportamos. En términos absolutos, importamos más de lo que exportamos, solamente 2 piquitos ahí en el 1999 del año 2000. Es decir,
estamos comprando más de lo que podemos vender y ofrecerle al mundo. Y ese es un indicador muy importante para la economía. Y si nos ponemos a mirar, ¿qué es lo que estamos exportando? Mario, adelante. Hoy va a pasar rápidamente. ¿Qué es lo que exportamos? Aquí está la relación de las exportaciones. Si ven los dos primeros, ¿qué son? Es las mercancías, lo que exportamos. El primero se ubica el tema de petróleo, crudos de petróleo, con un 30.4% de las exportaciones. Se lleva el precio de las exportaciones. En segundo lugar, el carbón, con el 18.9%. ¿Sí? Son los dos primeros sitios de lo que más exportamos hacia afuera. Tercero, por allá, de manera muy lejana, se ubica ya el café, 7.2%. Y muy abajo, más rezagado, flores, 3.9%. Y de ahí para abajo, cunchos, ¿no? Pero la estructura sigue siendo la misma. Exportación de hidrocarburos y de minas, que es el carbón, y bueno, hay otras cosas más como el oro, etc. Pero petróleo y carbón sigue siendo la fuente fundamental de exportación para nosotros. Este plan de desarrollo se compromete a empezar a diversificar esta matriz productiva o esta política de exportación. No se atreve a anunciarlo, ¿sí? De por sí lo que estamos viendo acá es que como hay ya una real eventualidad de que se nos acaben las reservas de petróleo, la misma ministra lo ha dicho, a los próximos 6 años, pues evidentemente más que pensarse de una vez empezar a cambiar la matriz productiva y que siga una matriz que ya deje de depender de la explotación de los hidrocarburos, lo que está haciendo es más bien tratar de profundizarla por vía G, como lo comentó Camilo, por vía fracking, por medio de los cunchos que dan las rocas, para que nos pueda tener en unos 15 o 20 años más, como dice la ministra, que podemos tener más de reservas de petróleo que hacemos el fracking. Por eso es que por más que Iván Duque lo dijo en campaña, nos mintió una y otra vez, se va a hacer fracking en este país según la agenda del presidente y según la agenda del gobierno. Pues si es que se lo permitimos. Seguimos, rápidamente. Indicadores que son muy importantes tener presente. ¿Qué importamos nosotros entonces? Si se dan cuenta, bienes intermedios y bienes de capital, 52%, 21%, para un total de 73%. Lo que importamos son bienes de capital y bienes intermedios. Bienes de consumo 21 y vehículos 5.1. ¿Por qué traemos a colación? Porque nosotros seguimos importando, ¿qué? La industria para hacer industria, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos importando. Cada vez más los bienes de consumo son más importantes, creo que el profe lo mencionaba, ¿sí? El tema del arroz, el tema de la papa, ¿cierto? Cosas que nosotros podríamos producir acá en nosotros, podríamos satisfacer hasta nuestra propia demanda interna y hacer más para poderlo exportar. Todo eso con los TERS, etcétera, ha venido indecreciendo, cayendo, ¿no? Seguimos adelante. Esta gráfica que es muy importante, porcentajes de participación de los sectores, de algunos sectores, no los traigo todos, de participación en el PIB. Miren cómo ha variado. Sector financiero y sector construcción del 2000 al 2017, cogí ese lapsus de tiempo. El sector financiero ha aumentado del 19.22% a 21.17%, ha aumentado su participación en el PIB. La construcción 1.45%, que es un sector que genera trabajo, mano de obra. El sector industrial, que ese es el que más nos preocupa, miren cómo ha caído. Y va en coherencia con lo que hemos estado diciendo. Del 13.58% abajo al 10.91%. Y el sector mina 7.94, 6.7%, pero no porque se haya caído la producción, sino también por toda la variabilidad del dólar y de la venta y la devaluación. Que ojo, y entre comillas, en este momento tener un dólar tan alto es lo que medio compensa en términos monetarios la baja exportación que estamos teniendo. Es decir, exportamos menos, pero como se ha devaluado el peso, ¿cierto? Como está más encarecido, evidentemente nos conviene tener un dólar más caro para que entren más dólares en términos monetarios de lo que exportamos, pero en términos concretos no exportamos lo suficiente en términos reales, no estamos exportando, y por eso esta relación. Y ahí es importante mirar el tema del sector financiero con respecto al sector industrial. Seguimos siendo un país de mucha concentración que vive, que depende por lo menos de la lógica del Estado, de los sectores de hidrocarburos, especialmente el petróleo y el carbón, pero el sector financiero es un sector que se ha venido fortaleciendo en los últimos 15 a 20 años. Sí, en los últimos 15 años es un sector que cada vez tiene unas utilidades cada vez mayor respecto a sí mismas, a los años anteriores y respecto a la participación del PIB. Ya lo voy a tomar, ténganlo ahí en remojo. Adelante, por favor. ¿Y qué nos dice esa gráfica anterior si la comparamos con esta? Que aquí está lo triste, lo lamentable. Estos sectores, como el financiero y como el de minas,
y de hidrocarburos son de los sectores que menos trabajo generan. ¿Cierto, Mario? Son los que menos trabajo generan. Es que miren, el minas a duras penas llega al 1%, al 1%. Y el sector financiero 1.45. Construcción 6.77, miren el industrial. ¿Sí? Es el sector que más debería evidentemente recoger la demanda laboral, ¿cierto? Ahí está. De esto estamos hablando. Si esta política económica, el Plan Nacional de Desarrollo, ya va a llegar a los 15, me demoro 3 minutos más, Mario, por favor. Si vamos a llegar, si este plan de desarrollo no se está planteando cómo hacer una política seria de industrialización, de cambiar la matriz productiva, etcétera, de lo que estamos hablando, y sigue dependiendo de los hidrocarburos, pero sobre todo le da mucha importancia al sector financiero, no es una economía que se está pensando seriamente cómo salir adelante con un desempleo estructural que tenemos nosotros en nuestra economía y en nuestra sociedad. Y por ende el emprendimiento también, de esa ecuacióncita, el emprendimiento puede ser pura y física carreta, por más que digan que es economía naranja y todo puede ser economía naranja, es carreta, porque no vamos a emprender, no estamos emprendiendo. ¿Sí? Y cuando hablamos de estos beneficios tributarios, siempre los beneficios tributarios caen sobre las grandes empresas. ¿Sí? Eso nos lo han dicho varios profesores. Las gabelas que le han dado a las grandes multinacionales de hidrocarburos en este país ha oscilado que en los últimos 20, 25 años se le ha dado unas excepciones casi de 70 billones de pesos, que con eso hubiéramos hecho todas las reformas tributarias que usted quiera, ¿no? Porque es que los beneficios tributarios, que de los que tanto hablan ellos, bajar impuestos, porque eso no es para las pequeñas y para las medianas empresas, no señores, que son las que más generan trabajo en este país, alrededor del 65-70% del trabajo de las pequeñas y medianas empresas, los verdaderos emprendedores. Se caen especialmente en grandes empresas del sector de hidrocarburos, sector financiero. Adelante, y con esto voy terminando. Estas son las metas irreales de las que les hablaba. ¿Cómo hablan? Pobreza monetaria, pobreza extrema, la pobreza monetaria que es del 23.9%, la bajan al 21%, quieren bajarla de 9.9 millones de personas. Bueno, esos son los cálculos que ellos hacen de cómo distribuir, pero que para nosotros no son ciertos por lo siguiente. Adelante y termino con esto, Mario. Ahora sí, yo me aparezco político en mi congreso. Son unas metas irreales por lo siguiente. En sus mismos términos, es que nosotros no hemos planteado otro modelo económico diferente. ¿Sí? En sus mismos términos, digamos. Primero, la alerta fundamental que hicimos nosotros, que lo recogió después la Contraloría y hasta la misma OCDE. Este plan de desarrollo dice que va a crecer a una senda en promedio del 4.1% en los próximos 4 años. Y es más, que en el último año va a crecer a 4.5%. Nosotros decimos, eso no es tan cierto. Ojo, la Contraloría se los advirtió y dijo, eso es una cifra muy optimista, para utilizar un eufemismo que podría ser más fuerte. Eso es carreta. En los términos económicos, por ejemplo, adelante. Miren cómo ha sido la gráfica de crecimiento del país, que ha sido hacia la baja, ¿cierto? 2017, y ellos van a hacer un repunte de la noche a la mañana. Nosotros les hemos preguntado, yo le he preguntado al ministro, al director del DNP, dígame cómo va a ser eso. Dígame de verdad cómo va a ser eso, que vamos a crecer al 4%. Explíquemelo si el barril de crudo del petróleo, el precio del barril del petróleo no hay noticias, no hay una posible visión de que eso vaya a mejorar. Hoy estamos más o menos en $55. En su mejor momento estamos a 75, $80. Dígame, si eso va a cambiar. ¿Qué condiciones internacionales de la economía va a cambiar? Porque nosotros vamos a decir que sí, que es que vamos a crecer de aquí para allá. No, es que es incentivo a las empresas. Ya sabemos cuáles son los incentivos. Bajar impuestos. Segundo, otra meta irreal, se busca reducir la pobreza a 6.9%. 6.9% en los 4 años. Miren, eso es un número similar, solamente se ha logrado más o menos con una reducción del 7.8% en el mejor momento de la economía del país. Con ese boom petrolero solamente podemos reducir el 7.8% de pobreza. Es una meta que no es consecuente con lo que se ha planteado económicamente. Y por último, la tercera, el índice de desigualdad, que lo quieren bajar 0.03%, ¿cierto? El índice de Gini. Decíamos que el mayor crecimiento económico en la historia de Colombia en ese tiempo, la desigualdad aumentó 0.023. Bueno, que esa es otra discusión, la planteó el profesor Restrepo. Una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo, ¿cierto? Que eso no vamos a entrar en este detalle, pero se las dejo ahí. Y ahora sí finalizo. Si lo vimos por el lado de la producción, ¿cierto? Si lo vimos por el lado de la producción, por el lado de la generación de empleo, pero ahora veámoslo por el lado del consumo, y ahí somos keynesianistas, no somos retrochavistas, ni siquiera como nos dicen allá en el colegio. ¿Sí? El tema del consumo. El consumo ha empujado sobre todo la deuda de los hogares. ¿Sí? Nosotros tenemos hogares cada vez más que se están endeudando cada vez más, y eso hay que analizarlo seriamente. ¿Sí?
a la luz el endeudamiento cada vez más de los hogares, ¿en función de quién? Del beneficio del sector financiero, que sí que obviamente es el que gana con todo esto, pero con una realidad, y esta es mi última diapositiva, lo juro, que es los salarios no aumentan. Miren, este es el aumento del salario mínimo real. Solamente ha aumentado el 22% en los últimos, desde el año 2000. Si usted se pone a mirar el crecimiento de las utilidades del sector financiero es de, Camilo, 1900% las utilidades del sector financiero en comparación de lo que puede ser el aumento del salario real de los hogares colombianos. Tenemos un déficit, no, me faltaba otra más, esa la paso yo. Este sí. Si el lado de la producción no vamos a tener una mejor producción, no vamos a diversificar, no vamos a generar empresas en serio, no vamos a hacer emprendimiento. Por el lado del consumo es peor. Y esta gráfica, que no la planteamos nosotros, la hace la NIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, de sus centros de pensamiento de ellos, no de nosotros, digamos, de ellos. El problema de pequeñas empresas, miren, se les preguntó en estos sectores, mira Mario, esa gráfica tan interesante, industria, comercio y servicios. Se les hizo una encuesta, una radiografía, ¿cuál es su problema al momento de vender? ¿Qué es lo que nos dicen ellos? Que el principal problema de ellos para sus ventas, pues para sus empresas, no es ni siquiera los altos impuestos, como nos han dicho infinitamente, que eso es un mito urbano que se han encargado de decirlos ellos constantemente, sino el principal problema es la falta de ¿qué? De demanda, lo dice ahí. Tanto industria, comercio y servicios, falta demanda porque no podemos consumir, porque si nos estamos empobreciendo en este país. Si hay una política de verdad de los últimos 20, 30 años de empobrecimiento de nuestra realidad, de nuestros hogares colombianos. Entonces usted no tiene producción, no tiene cómo generar empleo y tampoco tiene una política fuerte sobre consumo para incentivar el consumo, estamos en el peor de los mundos posibles. En el peor de los mundos posibles. Y no vamos a crecer al 4% como dicen ellos. Así que esa es la discusión que planteamos, que no nos lo dejan plantear en el Congreso, porque en el Congreso solamente nos dedicamos a los articulitos, que son muy importantes, que hay muchos niños y orangutanes. Pero lo que está detrás, que es la discusión que le tenemos que plantear al país y por estos espacios, y eso es lo que nosotros tenemos que decirle a la gente en la calle, es que en 4 años vamos a quedar peor de lo que somos hoy. Y esa fotografía se la tenemos que tomar, porque en 4 años tenemos que llegar nosotros, por fin, a hacer ese plan de desarrollo nosotros, en verdad, en función de las mayorías de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, representante David Acero. Como lo ha dicho él, estos son los temas que hay que debatir del Plan Nacional de Desarrollo. Claro que las industrias del Congreso son muy importantes, pero pues el análisis del desarrollo, que es un análisis además de mediano plazo, digámoslo así, desde 4 años, no tiene espacio en esas discusiones en el Congreso, y por eso son importantes estos espacios académicos, políticos y sociales como el que estamos desarrollando en la Universidad Nacional. Tenemos una intervención más de este panel. Después de eso, propongo que hagamos un receso de 5 minutos. Hay un refrigerio afuera, pero pues, les propongo que escuchemos esta última intervención de este panel, y también es una intervención académica. Nos vamos a receso, un receso de 5 minutos para poder tomar algo, descansar, ir al baño, y quedarían después de eso 3 intervenciones más, también política, académica y de movimientos sociales. Entonces, este panel lo cierra la profesora Natalia Moreno, profesora de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, es economista, magíster en Estudios de Género, integrante de la Mesa de Economía Feminista, y fue una de las personas, una de las mujeres que lideró a nivel nacional la campaña Menstruación Libre de Impuestos, que terminó con la declaración de la Corte Constitucional de la inconstitucionalidad del IVA a las toallas higiénicas y tampones. Natalia, muchas gracias por acompañarnos. También ha hecho parte de este grupo que elaboró el documento. 15 minutos. Suficiente. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias pues, a todo el equipo de profesores que me invitó a ser parte de este documento. Creo que el tema de las desigualdades de género deben estar presentes en todos los análisis, y específicamente en los análisis económicos. A mí me encomendaron hacer un breve resumen sobre qué plantea el Plan Nacional de Desarrollo frente al tema de empleo, pensiones y desigualdades de género.
Luego estoy recogiendo aportes de mi colega Mario Schneider y otros colegas de ese trabajo que fueron quienes escribieron estos capítulos en el texto, y por supuesto de todos los comunicados y análisis que han hecho las centrales obreras, la CUT principalmente, que lamentablemente no está acá, y la Escuela Nacional Sindical, que también ha hecho varios análisis frente al Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, yo lo primero que quiero decir para empezar es enmarcar cómo en el Plan Nacional de Desarrollo se están dando estos recortes de tipo social, de gasto social. Esto tiene un contexto. En diciembre, ustedes recordarán, se aprobó la mal llamada Ley de Financiamiento, que también estuvimos en varias audiencias públicas con David y otros congresistas allá en el Congreso. Y la mal llamada Ley de Financiamiento, más bien la reforma tributaria, trajo con sí varios recortes, o más bien varias gabelas, varios beneficios tributarios, como ya los han mencionado acá, que hoy, para poder financiarlos, pues se reflejan en un recorte de gasto social en el plan de gobierno. O sea, eso es lo primero que quisiera decir. Ese es como el marco en el cual, o la causa por la cual se explica en el fondo estos recortes en el gasto público social, como les voy a contar en un momento. Y además de eso, pues el plan de gobierno o este Plan Nacional de Desarrollo concede nuevas gabelas a estos sectores, como lo han expuesto mis otros colegas. Bueno, lo primero frente al tema de empleo y pensiones, como también ya lo mencionaba la senadora Aida Bella, pues se introducen dos reformas escondidas en el Plan Nacional de Desarrollo, una reforma laboral y una reforma pensional, lo cual pues ya es bastante cuestionable, y cosas que no han podido meter, digamos, en aprobación plena en el Congreso, la quieren meter vía Plan Nacional de Desarrollo, todo en concordancia con los lineamientos de la organización de la OCDE, como lo es en sí mismo este plan y como lo fue el de Santos, que como ya lo han mencionado, este plan recoge por lo menos 400 artículos del plan anterior, y el plan anterior recogía 200 del anterior, o sea, el último artículo de este plan recoge 600 artículos de planes anteriores de una sola tajada. Bueno, en general el plan hace digamos que unos diagnósticos aceptables frente al tema de la materia laboral y pensional. Se reconoce pues que Colombia es un país que tiene uno de los desempleos más altos de la región, la informalidad medida por acceso a seguridad social pues rodea el 60% según estudios de la NIF, el desempleo juvenil pues está desenfrenado, ni qué decir del desempleo juvenil femenino que supera el 20%, y pues hay un bajísimo porcentaje de pensionados que no superan ni una cuarta parte de los trabajadores actuales en el país. Sin embargo, cuando uno va a las propuestas, pues se encuentra con que nada de esas propuestas va a solucionar este pésimo diagnóstico que se reconocen en las bases del plan. Yo diría que lo principal en materia laboral es que este plan va a formalizar flexibilizando, o más bien va a legalizar toda la precarización laboral en la que hoy está inmersa la población trabajadora colombiana. El resultado de estos 25 años de neoliberalismo en el país, que es una gran informalidad, ahora van por lo bajo a ver cómo pueden poner, digamos, a cotizar y a formalizar, entre comillas, a toda esta población que hoy está en la informalidad, porque además insisten en una falsa falacia que ya pues se ha analizado bastante en el país y en la academia, y es que esa informalidad es fruto de los altos costos laborales, y con esa excusa nos han metido un montón de reformas tributarias que han beneficiado a las empresas, que han desmontado los parafiscales, pero lo que vemos como resultado es que hoy en día la informalidad sigue igual y de hecho sigue en aumento. Y todo esto va a venir acompañado, toda esta reforma laboral, lo digo de manera breve, de una reducción de subsidios, sobre todo para los estratos 1, 2 y 3 de electricidad, de reducción también de subsidios en salud, de la implementación de una reforma al SISBEN 4, que ustedes ya habrán visto, que va a sacar a 5 millones de colombianos que supuestamente son colados de estos beneficios, y de unas nuevas metodologías tramposas donde crean unas supuestas nuevas clases sociales vulnerables para esconder pobres. Ahora, en resumen, ¿qué ha dicho principalmente la CUT y la ENS y los análisis que hemos hecho en este documento frente al tema laboral? ¿Cómo van, digamos, a legalizar esa precarización? Lo primero, pues quieren entrar a supuestamente formalizar a los trabajadores que tienen ingresos por debajo de un salario mínimo. Bajo la excusa, y dice así textualmente en el plan, que se necesita flexibilizar los costos laborales no salariales. ¿Eso qué significa? Pues reducir los costos laborales. También dice el plan que, entre comillas, deben mejorar el costo de la contratación, es decir, empeorar las condiciones laborales. Y por último menciona que se deben introducir, entre comillas, elementos técnicos
para una metodología de ajuste gradual del salario mínimo. ¿Eso qué significa? Que se va a romper el salario mínimo, diferenciándolo, por ejemplo, por salarios por regiones, como ya lo ha propuesto la OCDE. Todo eso viene en el plan. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues legalizando el trabajo por horas o por días por debajo del salario mínimo, una cosa pues que han querido hacer los gobiernos en los últimos años y que no han logrado, lo quieren y lo pretenden meter por fin en este Plan Nacional de Desarrollo, que puedan a partir de esos niveles por debajo del mínimo contribuir supuestamente a la seguridad social, aportar a la seguridad social desde una hora de trabajo, y se supone que esa es la formalización laboral. La formalización laboral por lo bajo es lo que entiende el gobierno como el supuesto trabajo decente. O sea, no es mejorando los ingresos de los trabajadores, sino precarizando o bajando y legalizando esas condiciones que son pésimas y que hoy ya existen, y asumiéndolas con una supuesta formalidad, abaratando la mano de obra. Y además pretenden por fin también lograr introducir la figura del trabajo jornal de manera integral de los jornaleros, para obviamente pues exonerarse por completo el pago de seguridad social, sobre todo pues estos son trabajadores del sector rural, figura que han intentado meter varias veces en el Congreso y que varias veces ha sido rechazada, que también la intentan meter ahora con este plan. Y agrega el análisis de la CUT que todo esto tiene cambios normativos inconsultos y que podrían ser ilegales, de hecho inconstitucionales, frente a temas como la legalización del teletrabajo, del trabajo virtual, del trabajo temporal y del trabajo por horas. Y todo esto lo endulzan con un supuesto discurso del emprendimiento que ustedes ya habrán escuchado, que no tiene pues garantías laborales ni generación de ingresos mínimos, y con el tema de la economía naranja, que como dice un análisis de la ENS, lo que pretende es devolvernos a condiciones laborales del siglo XIX, porque como ahora no somos empleados sino socios, pues no se nos va a garantizar absolutamente ningún derecho laboral. Bueno, eso es un súper resumen frente al tema, digamos, laboral. Ahora, frente al tema pensional, que es otra cara del tema laboral, son dos caras de la misma moneda, pues lo que propone el plan es lo que ya sabemos, lo mismo que venía desde el gobierno pasado: fortalecer programas como Colombia Adulto Mayor, que no son pensiones, fortalecer los BEPS, que no son pensiones, los beneficios económicos periódicos, y una cosa muy preocupante, y es que quieren construir un supuesto piso mínimo de protección social, que es con el cuento que andan ahora por todo lado, que es lo mismo, introducir ahí a los trabajadores que tienen salarios por debajo del salario mínimo, desmontando las garantías mínimas del sistema general de seguridad social integral. Es decir, ya no estamos pensando en que los trabajadores tengan pensión, salud, riesgos laborales y cajas de compensación, sino salud subsidiada, beneficios económicos periódicos, es decir, BEPS, y microseguros, como lo llaman ahora, que es una manera, digamos, un ARL para pobres, si se quiere, en esos términos. Todo esto pues con el ánimo de extinguir las obligaciones en materia de seguridad social y de crear un sistema de segunda categoría sometido al ahorro individual. O sea, es escoger el modelo de fondos privados y ajustarlo, digamos, en pésimas condiciones, si se quiere, para los pobres. Fortaleciendo, por supuesto, pues el modelo privado, el modelo de lucro, como decía esta mañana, hace un rato, ya siento que es por la tarde, pero no, está la senadora Aida Bella, que están manejando hoy los fondos privados más de 230 billones de pesos de los colombianos, pues seguir abriéndoles negocios ahora en el sector informal, que a propósito ustedes saben los están invirtiendo en negocios altamente riesgosos como las vías 4G, entre otras. Es decir, quieren reemplazar el sistema de seguridad por el piso de protección social para pobres, debilitando por supuesto el sistema público. En el plan no hay, digamos, ninguna estrategia, y creo que no hay ninguna mención de cómo fortalecer el régimen de prima media, el régimen público, el de Colpensiones. Entonces no solo vamos a seguir precarizando las condiciones laborales, sino también el ingreso a la vejez por medio de este sistema. Y hay otras medidas de tipo pensional, no me voy a detener en eso, solamente mencionaré algunas para seguir recortando gasto social, como lo es, por ejemplo, la prohibición de obtener pensiones por invalidez y por vejez de manera simultánea, que hoy es un derecho de los trabajadores, eso lo van a prohibir, y también van a fortalecer en términos normativos el tránsito del sistema público al privado, pues para seguir, si se quiere, beneficiando a los fondos privados. Y todo esto tiene pues unas metas pobres, un mediocre presupuesto, eso que dicen del emprendimiento no es ni el 2%, ¿cierto?, del presupuesto total. En suma, es un plan que carece
de un enfoque de derechos laborales y avanza hacia formas laborales mucho más precarias. ¿Y qué no hace el gobierno? Que eso también es importante mencionarlo y lo mencionan las centrales obreras. No combaten el plan de manera decidida los esquemas ilegales de contratación. Digamos, no hay nada frente, por ejemplo, a las nóminas paralelas en las entidades públicas, al uso indebido de las cooperativas de trabajo asociado, ni los contratos por prestación de servicios. O sea, en definitiva, el gobierno no funciona como un garante de derechos. Y por último, la joya de la corona que le permite el plan. Le da facultades extraordinarias al presidente para modificar la estructura de la administración pública, específicamente la rama ejecutiva, o sea, para crear, fusionar o suprimir empleos, cosa que también pues los sindicatos han venido denunciando en los últimos días. Ahora, para finalizar, perfecto, sobre el tema de género, pues imagínense en el marco de estas reformas laborales y pensionales cómo vamos las mujeres. Si hoy sin estas reformas ya estamos como estamos, pues miremos cómo trasladaríamos esto al análisis de las brechas de género. Lo primero que quiero mencionar es que para las mujeres ha sido mucho más difícil hoy en la sociedad alcanzar las plenas garantías laborales. Y eso, digo yo, se debe principalmente por todo lo que hemos hablado, pues por todo este modelo económico, por la política laboral que no da garantías al trabajo decente o a los derechos laborales, pero además por la existente división sexual del trabajo que tenemos en la sociedad. Las estadísticas del DANE nos dicen que la doble jornada para las mujeres, o sea, el tiempo que destinamos las mujeres entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, o sea, el trabajo doméstico del hogar y el trabajo remunerado o el empleo, es de 13 horas al día en promedio, ¿sí? Y de esas 13, en promedio, 7 horas las destinamos al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Entonces, imaginen, si nosotras tenemos por los roles culturales una carga de ese tipo en el hogar, pues es mucho más difícil que podamos ingresar a empleos formales en la economía que requieren largas jornadas, por ejemplo, como son los más formales, etcétera, etcétera. Y es evidente que todavía se mantiene esa división sexual del trabajo. Dicen las estadísticas también que mientras 9 de cada 10 mujeres participamos en el trabajo doméstico, solo 6 de cada 10 hombres lo hacen. Y reitero, con un promedio de tiempo de 7 horas al día en promedio. Es evidente que mientras esta división sexual del trabajo exista, pues esto va a generar un obstáculo definitivo para que las mujeres nos vinculemos de manera plena con derechos laborales y a trabajos formales en la economía. Y así lo demuestran las estadísticas. Cuando nosotros vemos hoy, sin el Plan Nacional de Desarrollo, eso, nos damos cuenta que la informalidad femenina está por encima del 60%, es la más alta de la región. El desempleo, aproximadamente el 13%. El desempleo femenino nunca pudo ser de un dígito, como lo prometió, por ejemplo, el gobierno Santos en sus 8 años. Nunca en los 8 años el desempleo para las mujeres estuvo por debajo del 11, del 12, del 13%. La brecha salarial es del 20%, o sea, hoy ya las condiciones son bastante complejas. Y yo considero que si aceptamos, digamos, la tesis de que la división sexual del trabajo ha sido un obstáculo para que las mujeres nos vinculemos de manera plena al mercado laboral, pues en esto, digamos, la acción del Estado es fundamental, porque mientras el Estado siga haciendo estos recortes de gasto público, siga, digamos, privatizando la salud, siga privatizando la educación, pues quienes tenemos que asumir eso, que lo debe asumir realmente el Estado, cuidar los enfermos, cuidar los niños, etcétera, etcétera, somos las mujeres al interior de los hogares. Luego es imposible pensar en igualdad de género si el Estado no asume sus funciones como Estado social de derecho. O sea, por ejemplo, en La Guajira hay estudios de Oxfam que muestran que las mujeres destinan en promedio 5 horas al día para ir a recoger el agua para la preparación de alimentos. O sea, si nosotros no universalizamos los servicios públicos, no podemos pensar en la igualdad de género. Entonces, la responsabilidad del Estado en esto es fundamental, porque igualdad de género no es igualdad en el empleo, no es solamente eso. También implica avanzar hacia sistemas de bienestar, implica reconocer, reducir y redistribuir ese trabajo que realizamos hoy de manera inequitativa a las mujeres al interior del hogar. Y lo que propone el plan, desafortunadamente, es centrar la superación de las brechas de género en el mercado, en el sector privado, ¿sí? O sea, darle, digamos, al sector privado un motor de equidad. Y yo creo y estoy convencida que aunque en el sector privado hay que trabajar temas de género, ahí no está la verdadera causa de las desigualdades y de las brechas de género. Entonces, ¿qué propone? Pues más beneficios al sector privado, como lo han dicho acá durante todas las intervenciones, también en materia de equidad de género. Lo que propone es profundizar unos programas que han venido implementando vía Ministerio de Trabajo, que los llaman los sellos
ellos de equidad, no sé si ustedes los han escuchado, que es ir a las empresas y exigirles que tengan políticas más claras de igualdad de género, salarios transparentes, que intenten no tener sesgos de género en la contratación de sus juntas directivas, etcétera, etcétera, a cambio de beneficios tributarios. Y bueno, yo reitero, eso puede estar muy bien, yo no digo que eso no se deba hacer, pero realmente si nosotros no vamos y miramos en los hogares, en la división sexual del trabajo, es imposible pensar en la equidad de género. Y todo esto pues es coherente con la reforma laboral escondida que les comenté al principio, porque entonces lo que dicen también el plan es que vamos a facilitar que las mujeres lleven el trabajo a su casa. Imagínense, precarizando teletrabajo, precarizando las condiciones laborales de las mujeres. Pero no solamente eso, sino que también vamos a mirar las prácticas amigables como los horarios flexibles y el teletrabajo. Porque es que lo que pasa es que como las mujeres no tienen tiempo porque tienen mucho trabajo en el hogar, pues mejor que se lleven el trabajo al hogar y trabajen 1 o 2 horas. Esa es la lógica, es perversa, en vez de redistribuir ese trabajo para que las mujeres podamos salir con igualdad de oportunidades al mercado laboral. Entonces, además de seguir precarizando estas condiciones, van a profundizar la división sexual del trabajo. Y todo esto ya acompañado de más familias en acción. Es que no me quiero ir sin decir eso, que como ya todos sabemos acá, es un mecanismo de clientela electoral y que nos lo han querido vender como el programa estrella del gobierno en la equidad de género, cuando aquí sabemos que Familias en Acción es un programa que supuestamente, que aunque yo no comparto, pero para ellos es para reducir la pobreza de la que hablaba David hace un momento. Entonces darle 40.000, 50.000, 60.000 pesos más a un hogar para que supere apenas la supuesta línea de pobreza y salgan de la pobreza, mientras dejamos a las mujeres encerradas en los hogares, llevando a los niños al colegio y al sistema de salud, profundizando los roles de género y desincentivándolas para que entren al mercado laboral. Ayer estuve en un foro con la consejera presidencial para la equidad de la mujer y ella me dijo, no, tranquila, que vamos a reformar Familias en Acción. Yo quiero ver cuál es la reforma, porque si la reforma es llevar a esas mujeres a unos cursos de equidad de género y mantener ese programa, pues realmente creo que estamos en la olla. Bueno, se me acabó el tiempo, tenía otros comentarios frente al tema de género. Para mí sí queda muy claro pues que el gabinete paritario que tiene hoy este presidente y esa vicepresidenta, pues no garantizan realmente las demandas del movimiento social de mujeres. Si eso fuese así, empezaríamos porque el supuesto pacto para la equidad de las mujeres que está consignado en el Plan Nacional de Desarrollo tendría siquiera presupuesto. Es que todo esto que les estoy hablando es un análisis abstracto, porque el Plan para la Equidad de las Mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo quedó absolutamente desfinanciado. O sea, no le van a meter un peso. Entonces yo no puedo creer que nos digan que les interesa la equidad de género y las mujeres cuando en el Plan Nacional de Desarrollo no le invierten ni un peso. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. De este panel, momento para dar algunas instrucciones antes de Refrigerio.